Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. Muy buenas noches, queridos hermanos. La verdad que estoy muy contento, es un privilegio estar aquí con ustedes hoy para hablar sobre un tema un poco diferente, pero no menos actual, que es esta charla sobre la prueba de fe que vamos a realizar esta noche. La verdad que estoy realmente feliz y contento de poder estar reunidos con ustedes en esta noche, que podamos analizar algunas de las cuestiones que planteamos cuando hicimos esta charla. Dios está en control de esta pandemia, ¿cómo podemos estar seguros de ello? Vamos a pedir la ayuda de Dios. Padre bueno, te pido que tu Espíritu Santo en este momento, Señor, tome el control, tome el micrófono y pueda ser tú mismo el que habla a través de mí, Señor. Y que con tu palabra santa, con tu palabra que es la vida misma, tu presencia misma, Señor, porque tú eres el Verbo de Dios, pueda, Señor, reinar en esta noche, controlar todo esta noche, Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón se disponga a recibir la buena semilla, se disponga a recibir el pan de vida, se disponga a recibir, Señor, el agua que de aquel que bebe nunca más tendrá sed, el agua del Espíritu Santo. Te pedimos que bendigas esta noche, que bendigas este momento, que estás reunido aquí en tu nombre. Tú dices, Señor, que cuando dos personas están reunidas en tu nombre,
ahí estás tú en medio de nosotros. Bueno, hoy, Señor, estamos reunidos más tipo 30 personas en tu nombre a través de esta grabación en línea, y sabemos que tú llegas, estás en medio de las personas que están escuchando a kilómetros en este momento, porque estamos unidos en un solo espíritu, que es tu Espíritu Santo, Señor, y que tú estás en medio de nosotros, todos los que están en nuestro país, todas las personas que están también en otro país. En este momento estamos reunidos en tu nombre santo, Jesús, y tú estás en medio de nosotros. Señor, que por tu santa sangre, por tu santo nombre, estemos hoy protegidos aquí y podamos hablar de esto que hoy nos convoca con tu espíritu para reflexionar en tu palabra, Señor. Queridos hermanos, estamos ante la prueba de la fe. Siempre en toda la historia de la Biblia hay una relación íntima entre dos palabras, paz y fe. Y en medio de esas dos palabras que vienen atadas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hay otra palabra en el medio, tormentas o crisis. Vamos a ver, estudiando la Biblia, como les dije, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver que donde está la palabra fe, está la palabra paz y está en medio de una crisis o una tormenta. Hay una crisis, un miedo generado en todas las circunstancias, en donde aparece la paz de Cristo o la paz de Dios al final del desenlace de esa situación. Y antes de eso, antes de eso, hay una crisis, hay un momento de incertidumbre, de tormenta, en donde se tiene que manifestar o poner a prueba nuestra fe. Nuestra fe está siendo probada hoy, hermanos. Está siendo atacada, está siendo pisada, está siendo exprimida, como en el Getsemaní. Nuestra fe hoy está siendo medida, está siendo auditada. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ven cómo está relacionado la fe con la paz? ¿Ven cómo en este versículo el Señor relaciona la fe con la paz? Vean lo que dice Juan 14:27. Les dejo mi paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la paz que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. ¿Ven cómo se relaciona la palabra confianza, fe, en un momento de miedo, de angustia, de crisis? Le pongo uno más. Lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo encontraréis aflicción, pero tengan fe, yo he vencido al mundo. ¿Ven cómo se relaciona la paz con la fe y la crisis? De eso vamos a hablar hoy, hermanos. Vamos a hablar de las tormentas. Vamos a hablar de varias tormentas que hubieron en toda la Biblia. Tormentas famosas. De hecho, 39 versículos de la Biblia hablan de la tormenta. 39. Voy a indicarle algunas más importantes. El diluvio, tamaña tormenta que Dios nos mandó. El diluvio, todos saben que duró 40 días con 40 noches. Y toda la humanidad pereció, menos la familia de Noé. Pero esa tormenta fue causada por Dios.
¿Alguien se acuerda de otra tormenta que fue propiciada por Dios? Cuando un tal predicador elegido de Dios tenía que ir a predicar a Nínive y se quiso ir a Tarsis. Sí, una gran tormenta se encontró en el mar Jonás. Y otra tormenta tan famosa es la de Pablo, que duró muchísimo tiempo y que desfallecía su vida y la vida de todos los componentes de la tripulación, pero el Señor le prometió a Pablo que ninguno de ellos se perdería. Y en esa crisis tan grande perdieron el barco, perdieron muchísimas de las cosas que llevaban, pero su vida se preservó. Y a raíz de ahí se formó uno de los ministerios más grandes de la historia del cristianismo, el ministerio de Pablo. Pero hoy queremos hablarles de dos tormentas principales, ya del Nuevo Testamento. Una tormenta que tiene un componente muy importante en donde Jesús está en la barca en medio de la tormenta. Y la otra tormenta es una tormenta que se desata en el mismo mar, de repente, y están los 12 discípulos, pero Jesús no está con ellos. Estas dos tormentas vamos a estudiar ahora para ver cómo estamos en nuestra fe, para ver el tiempo que el Señor decide probar nuestra fe, por qué estamos siendo probados en la fe y por qué, hermano y hermana, el Señor nos llama hoy a confiar plenamente en su soberanía, en su poder y en su gran amor y en su gran misericordia por toda la humanidad. Les invito, hermanos y hermanas, que abran su mente, su corazón, abran su alma y conéctense al Espíritu de Dios que está dentro de cada uno de nosotros y dentro de su alma, y permitan que a través de su mente y de su corazón el Espíritu Santo hable y pueda llegar esta semilla de esperanza en tierra buena, en tu corazón, y pueda producir frutos de paz, frutos de luz y frutos de optimismo y esperanza y fe en esta crisis que estamos viviendo. Les invito, hermanos, que abran su mente y concéntrense, porque lo que vamos a estudiar ahora es realmente espectacular y le va a dar una gran revelación para este tiempo, para sobrellevar este tiempo con la fe de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, en este momento especial nuestra fe está siendo probada, nuestra fe está siendo atacada, nuestra fe está siendo medida. Está siendo medida para saber cuál es la calidad de nuestra fe, cuál es la durabilidad de nuestra fe, cuál es la resistencia de nuestra fe, de qué está hecho nuestra fe y sobre qué base está cimentada nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué está siendo en este momento nuestra fe está siendo puesta a prueba? Está siendo auditada nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice Hebreos 11:6. La fe es esencial, querido hermano. La fe es lo que nos mantiene vivos. En 3 partes de la Biblia, en Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38, dice: el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros, los hombres temerosos de Dios, los que buscamos los dones del Espíritu Santo, los que anhelamos vivir en la presencia de Dios, tenemos una póliza de seguro, tenemos una garantía de vida.
que es la medida de nuestra fe, la resistencia, la durabilidad, como dije, la potencia, como dije, de nuestra fe, y la base sobre el cual nuestra fe está siendo probada. En estos momentos de crisis es el escenario perfecto por varias cosas. Primero, en este momento en que estamos encerrados, en este momento en que estamos con incertidumbre, con ansiedad, con miedo inclusive. En este momento es un momento propicio, es una crisis y una tormenta en donde se constituye esta situación en un laboratorio de prueba de la calidad de nuestra fe, hermano. Este es el momento perfecto, este es el escenario perfecto, este es el tiempo y el lugar que Dios elige para probar la calidad de nuestra fe. En este momento, como dijimos, nuestra fe está siendo medida y probada en calidad. Y no hay mejor lugar, mejor tiempo y mejor escenario que en esta crisis y en esta pandemia. Vamos a estudiar dos lecturas del Evangelio en donde hay este escenario perfecto, hay crisis, hay tormenta. Como les dije, la primera tormenta que vamos a estudiar es la tormenta en donde los discípulos están con Jesús en la barca. En los 3 evangelios sinópticos aparece esta tormenta. ¿Y por qué se le llama sinóptico? Porque los evangelios sinópticos están redactados, o escritos mejor dicho, cronológicamente, y permite un estudio comparativo y cronológico de las cosas que ocurrieron en ese tiempo y que dijo Jesús para nuestra vida actual. Y hoy vamos a hacer eso, vamos a estudiar comparativamente estos 3 evangelios sinópticos con la primera tormenta para evaluar cómo reaccionó Jesús, cómo reaccionaron los apóstoles y cómo reaccionó Jesús en estos 3 relatos de 3 evangelistas diferentes que son evangelios sinópticos. La primera está en Lucas 8, 23, 25. La segunda está en Marcos 4, 39. Y la tercera está en Mateo 8, 26. Vamos a elegir uno de estos evangelios para leerlo conjuntamente. Este evangelio que vamos a elegir es uno muy especial porque los 3 evangelistas son muy especiales, pero hay uno de ellos que es distinto en estos 3 evangelistas sinópticos, que es el Evangelio de San Mateo. ¿Por qué el Evangelio de San Mateo es distinto? Porque él estuvo presente viviendo con Jesús en esta tormenta. Marcos y Lucas no estuvieron en esta tormenta, pero igual lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar la exégesis de la palabra cuando Jesús habló en los 3 relatos diferentes, en los 3 evangelios diferentes. Comparativamente vamos a hacer llegar a nuestra alma el mensaje de Jesucristo mismo con la exégesis de la palabra que nos habla en pequeños tonos y en pequeñas palabras diferentes en cada una de esas situaciones. Entonces, hermanos, esto es lo que vamos a estudiar ahora. En este momento vamos a hacer hincapié, vamos a leer el Evangelio de San Mateo juntamente con ustedes y después vamos a hacer hincapié en las 3 intervenciones de Jesús y en cada una de ellas el contenido, el peso del espíritu de la palabra, de la exégesis y la hermenéutica de la palabra que Jesús habló a sus discípulos. Entonces, hermanos,
Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a leer la lectura completa del Evangelio de San Mateo y vamos a irnos a estos 3 párrafos que les cité: San Lucas 8:23, Marcos 4:39 y Mateo 8:26, que vamos a estudiar juntos cómo nos llega al alma y al corazón este mensaje divino que nos habla Jesús en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis. Bueno, después de la multiplicación de los panes, Él viene a dar de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y en este momento ellos embarcan, vamos a cruzar a la otra orilla, va Jesús y los discípulos le siguen. Pero le muestra ya una parte bien humana, bien humana, en donde muestra que se cansa, que se duerme. Y los discípulos empiezan a entrar en el mar de Galilea, ¿verdad? Y encuentran ese viento en contra que se levanta repentinamente y tienen miedo. Vamos a darnos cuenta en este estudio que Jesús, en los 3 evangelios que vamos a estudiar ahora, calma la tormenta. Primero, calma la tormenta, pero Él está preocupado y está estudiando la fe de sus discípulos. Está preparando la fe de sus discípulos y está observando la fe de sus discípulos. Entonces, lo que realmente a Jesús le importa más es saber cómo está o dónde está nuestra fe. El problema más grande para Jesús no era la tormenta, sino la fe de los discípulos. Él les dice: hace rato que estoy haciendo milagros, ustedes lo veían, algunos participaban de estos milagros y ustedes estaban bien, estaban felices, estaban confiados. Mas en la primera tormenta, en la primera crisis que aparece, ¿dónde está la fe de ustedes? No se ve, no se siente, no se palpa. Entonces, hermano, le invito a estudiar estas 3 respuestas de Jesús en una misma lectura en 3 evangelios diferentes. En el Evangelio de San Lucas, este mismo relato, resumo para no volver a repetirlo, Jesús se levanta y dice: ¿dónde está? ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Y a qué me refiero con esto? De que Él está preocupado por dónde está puesta la fe de ellos, dónde quedó. Si estaban en la otra orilla y estaban muy entusiasmados y con un nivel de fe bastante aceptable en el momento de estar en el mar, pierden totalmente la fe. La fe quedó allá, la fe quedó en el milagro, la fe quedó en la orilla, la fe quedó en un tiempo pasado. No importa lo que uno vivió, pero en el momento de la prueba, ¿dónde está la fe? Según el Evangelio de San Lucas, Jesús pregunta: ¿dónde está la fe que ustedes tenían antes de salir de la otra orilla? Era el mismo día. Le pidieron a la gente con su estómago lleno, dio de comer a 5,000 personas delante de estos mismos discípulos con 5 panes y 2 peces. Hizo algo extremadamente extraordinario, aparte de que los discípulos ya venían caminando con Jesús, viendo y palpando el poder de sus milagros. Ya había sanado a un ciego, ya había liberado a una persona con parálisis, ya había curado a un paralítico, y se produce
esta tormenta y esta crisis, y él le pregunta, ¿dónde está la fe? Tu fe está solo cuando están bien las cosas, en los milagros. Ahí está nuestra fe. Pero en los momentos difíciles, en la tormenta, en la crisis, nos encontramos que la fe que decíamos tener o queremos tener no se encuentra. No está. ¿Dónde la dejamos? En aquel tiempo, en aquel momento cuando me congregaba, en aquel momento cuando iba a la misa o cuando me congregaba en el templo. Entonces ahí sí, pero ahora no se encuentra la fe. En el segundo estudio que vamos a hacer, Marcos capítulo 4, versículo 39, Jesús se levanta, le despiertan los discípulos, le dicen, no te importa que nos hundamos. Él se levanta y le dicen, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que no tienen fe? La primera pregunta, ¿dónde quedó la fe de ustedes? Y segundo, ¿cómo, si estuvo conmigo caminando hace años, hace un tiempo, cómo vieron tantas cosas? ¿Cómo es que no tienen fe? Es que ellos ya les conocían y estaban actuando como personas que no tenían experiencia, especialmente experiencia con Jesús. Jesús otra vez se muestra más interesado en lo que pasó con la fe de estos discípulos, en la situación, más que en la situación de las circunstancias. ¿Qué pasó con nuestra fe? Como dijimos ayer que creíamos y cantábamos alabanza y adorábamos a Dios, y hoy, en medio de la crisis, se nos desaparece. ¿Cómo es que podemos creer un día y no creer otro día? ¿Cómo es que creemos, cómo es que nuestra fe está pendiente de las circunstancias que vivimos? Te pregunto, hermano, ¿no tenés experiencia en tu vida en que Jesús hizo algo importante por vos o por algún ser muy cercano a ti? ¿No tenés experiencia en tu vida que Jesús se intervino, metió la mano y te salvó o te sacó de una tristeza muy grande, de una esclavitud muy grande? O algún ser querido tuyo, por tus oraciones, le liberó y le sacó. ¿Y cómo es que ahora que todos nosotros tuvimos esa experiencia importante de la participación de Jesús en nuestra vida, cómo es que ahora no tenemos fe? ¿Cómo es que en esta circunstancia de la pandemia y del COVID no tenemos fe? ¿Acaso ya no nos salvó una vez en nuestra vida? ¿Acaso ya no intervino en forma sobrenatural o extraordinaria para darnos algo que nuestro corazón anhelaba y pedía y que estaba de acuerdo a su voluntad? Y si una vez nos salvó, ¿cómo es que dudamos que en el momento de la crisis no va a volver a salvarnos? ¿Cómo es que dudamos que su poder es limitado? Entonces, de acuerdo a las circunstancias, algunas cosas puede y otras cosas no puede. ¿Acaso podemos esperar que Él nos salve nuevamente? ¿Podemos esperar algo de Él en esta pandemia, en estas circunstancias? ¿O podemos esperar todo de Él? Y por último, Mateo 8:26, que como es el que leímos, le dije que Mateo es muy especial, no por ser recaudador de impuestos ni porque escribía, sino porque él estuvo ahí. Y él narra y hace
otra versión de la pregunta de Jesús. Él en el verso 26 dice, Jesús les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Nuevamente Jesús está más enfocado en la fe de sus discípulos que en la tormenta. Ni le importa ni le molesta la crisis. Nada retiene su atención de las circunstancias como el estado de nuestra fe en nuestra alma. Eso es lo que le importa a Jesús en este momento. Él no se está concentrando mucho en el tamaño de la tormenta ni en la durabilidad de la tormenta. Él se está concentrando en el tamaño de tu fe y de mi fe y en la durabilidad, mejor dicho, de esa fe. ¿Y por qué digo no tanto en el tamaño, sino como en el tamaño de la durabilidad? Porque es una medida y necesitamos saber hasta dónde esperar, hasta cuándo esperar, hasta cuándo nos dura la fe. Porque uno puede tener fe cuando festeja la Pascua, cuando está en comunidad adorando, cuando está en Pentecostés, alabando y glorificando a Dios. Un domingo. Y el lunes y el martes, cuando caen los problemas económicos, bueno, así como nos pasaba antes de la pandemia, yo siempre digo, hay un AC y un DC. Pero no es antes de Cristo y después de Cristo, es antes del COVID y después del COVID. Entonces, así como nos pasaba AC, que nosotros nos íbamos, estábamos congregados, adorando y alabando al Señor, pero el lunes, el martes, cuando empezaba la semana y empezaban los problemas, nuestra fe se terminaba. Y cuando viene una enfermedad o viene un problema familiar o viene un problema económico, financiero, parece que ahí no tiene jurisdicción y nuestra fe no solamente es poca, sino que se termina, no dura. Acá cuando dice poca fe se refiere a la durabilidad. ¿Cuánto tenés que esperar? ¿Cuánto dura tu fe? ¿Por qué digo que no se refiere al tamaño? Porque Jesús dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña que se desplante de la tierra y se plante en medio del mar. Son dos milagros extraordinarios que ni vos ni yo, hermano, creemos que podemos hacer. Quiere decir que nuestra fe tiene un tamaño tan insignificante que es mucho más chico que el grano de una mostaza, porque si no, lo haríamos. Él nos dice, si tuviera fe como un grano de una mostaza, me pediría a mí y yo haría. No, él dice, tú le dirías a esa montaña. Por eso yo no me refiero tanto a la durabilidad, perdón, al tamaño de la fe, no me refiero tanto al tamaño de la fe, porque con un poquito, muy chiquito de fe, nosotros tenemos poder para decirle a esa montaña que se desplante y se plante en el medio del mar. Son dos milagros sobrenaturales enormes. Jesús venía de vencer muchísimos milagros, muchos. Y ellos estuvieron con él. Es más, acaban de dar de comer, como dije, y su fe le duró muy poco, no le alcanzó. Un pequeño tiempo después, mediodía después. Jesús quiere saber ahora hasta dónde durará nuestra fe, hermano.
¿Hasta dónde tenemos que esperar en fe? ¿Cuánto tiempo más de cuarentena? ¿Cuánto tiempo más encerrado? ¿Cuánto tiempo más limitado? Lucas 8:18 dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Que se nos acabe todo, hermano. Que se nos acabe todo. Pero que nunca se nos acabe nuestra fe. Hay una lectura que se relaciona mucho con esto y es muy importante. Dice: se le apareció un ciego. Y el relato nos dice: Jesús le sacó del pueblo y después de poner saliva en sus ojos, le preguntó: ¿puedes ver ahora? Veo algo que parecen árboles que caminan. Le impuso de nuevo las manos y lo sanó. Y después le dijo que no regrese al pueblo. Hay algo muy importante en este relato que también está en Marcos 8:22, que dice que Jesús estaba trabajando en un proceso de fe, de la fe de este señor, que era de Betsaida. Betsaida es una ciudad donde realmente ocurrieron muchísimas cosas malas, tanto que después el Señor dice en su palabra: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, porque si en ustedes, en Sodoma y en Gomorra, se hubieran hecho tantos milagros como en ustedes, su juicio no existiría todavía hasta ahora. Repito esa parte. Hay un relato bíblico que habla que Jesús sobre la ciudad de Betsaida, que dice: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en tu tierra, existirían hasta ahora y su juicio sería menor que el de ustedes. Este ciego es de Betsaida y Jesús le separa del pueblo y trabaja con su fe, trabaja un proceso de recuperación de la fe. Le escupe en el barro y le pone barro. Eso es para una predica especial. Vamos a explicar un día qué significa, cómo Jesús hacía milagros de tantas diferentes maneras. Pero lo que sí que a este ciego le pregunta: ¿ves? Y él le dice: veo como hombres, como árboles que caminan. Entonces le vuelve a imponer la mano encima y el ciego recupera la vista y le dice: no vuelvas al pueblo, no vuelvas al mundo, no vuelvas a tus costumbres de vida, al pueblo, al mundo, que significa a lo que vivías antes de esta pandemia. Porque si el Señor restaura nuestra salud, si el Señor restaura nuestra finanza, si el Señor termina con esta pandemia, no vuelvas a entrar en ese mundo que hace que nuestra fe sea tan pequeña que en una crisis no podamos sobrellevar. Él hoy se preocupa de dónde, cómo y la cantidad o la durabilidad de fe que tenemos y hasta dónde alcanza nuestra fe. Tú y yo tenemos que decir, hermano: mi fe va a durar hasta que vea el milagro. Mi fe en Jesús, yo lo digo con mucha convicción y lo repito, mi fe en Jesús va a durar hasta que reciba la sanidad. Mi fe en Jesús va a durar hasta que llegue la solución a mi problema económico, hasta que llegue la paz y la sustentabilidad en mi vida. Mi fe va a durar hasta que se consiga
siempre dentro de la voluntad del Señor, lo que con convicción espero. Mi fe va a durar hasta mi encuentro con Jesús, en esta vida o en la vida después de la vida. Pero mi fe va a durar hasta que me encuentre con Jesús. Filipenses 4:18 dice: mi Dios a su vez proveerá a ustedes de todas sus necesidades, según la inmensa riqueza en Cristo Jesús. Él no está diciendo que va a proveerte el dinero para sobrevivir. Él no está diciendo que va a proveerte eso que está en tu lista. Él no está diciendo que va a proveerte solucionar algunos de tus problemas personales ante pandemia y post pandemia. Él te está diciendo que Cristo Jesús te proveerá de todas tus necesidades según la inmensa riqueza que existe en el que cree en Cristo Jesús. Pero una cosa estoy seguro, hermano: Dios no va a responder a mis quejas ni a tus quejas. Dios no va a responder conforme a cuánto lloro o a tus llantos. Dios no va a responder a tus necesidades y a mis necesidades. Dios nos va a responder conforme a nuestro miedo, a nuestra tristeza y a nuestra angustia y a nuestra preocupación. Dios va a responder conforme a nuestra fe. Dios no responde conforme a nuestras necesidades, ni a nuestras súplicas, ni a nuestras quejas, ni a nuestras preocupaciones. Jesús nos va a responder conforme a su fe. Que se haga en ustedes conforme a su fe. Mateo 9:29, que también le habla a dos ciegos que cobraron la vista, que le encuentran en el camino y le preguntan: Señor, ¿qué quieren? Queremos ser sanos. Y Jesús le dice: hágase conforme a su fe. Y los dos recuperaron la vista. Así como tenemos que hacer ejercicio y comer menos en esta cuarentena, también tenemos que alimentar nuestra fe y tenemos que hacer ejercicios para fortalecer nuestra fe. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús es el Verbo y existía antes que todo el universo y existirá después también. Entonces acá nos llama a oír la palabra de Dios y a leer la palabra de Dios y a ejercitar nuestra fe por el oír y el leer la palabra de Dios, el escuchar, y nuestra fe se va a fortalecer. Hay una gran diferencia entre creer y tener fe, porque creer es: bueno, yo espero que ocurra eso, pero tener fe es otra cosa. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Será necesario demostrarles, si no lo sabes todavía, que la fe sin obra no tiene sentido. Entonces, la fe, en Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero explicar nomás esta parte, que es tener certeza de que esta pandemia va a pasar. Tener certeza de que Cristo tiene un propósito con esto en mi vida. Tener certeza y confianza plena de que Dios está en control de todo esto. Pero estar convencido, convencerle a los demás con nuestro convencimiento, certeza de lo que no se ve,
convicción de lo que se espera. Perdón, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Estar convencido, gente, porque tenemos que estar convencidos, no es yo creo y pues tiemblo. No, es yo estoy convencido que así como Cristo vino a la tierra, se anonadó, vivió como un ser humano y recibió la pasión, el sufrimiento, el dolor y la muerte en cruz por mi vida, por mi salvación, y la resurrección después, y está sentado a la derecha de Dios. Así por estar convencido de eso, es que nosotros tenemos fe y ejercitamos nuestra fe. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Aumente su fe. Esto es un poco el análisis de la primera tormenta. Y acuérdense que Jesucristo está en la barca, que Él se levanta cuando los discípulos le despiertan, y lo primero que hace es increpa al agua y le dice: cállese al viento. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces las aguas significan las emociones que estamos sufriendo en este tiempo, y el viento significa los ataques mentales de nuestros pensamientos mismos que ni siquiera podemos controlar. Y Jesús está presente en nuestra vida. La barca simboliza nuestra vida. El mar simboliza profundizar en nuestro interior nuestra fe, nuestra relación íntima con Jesús. Y encontramos que un Jesús dormido y nuestra fe con estos tres estados. ¿Dónde quedó nuestra fe? ¿Cómo es que no podemos creer? Y que realmente tenemos poca fe o poca durabilidad de nuestra fe. Entonces, obligatoriamente, hermanos, para que nuestra mente acalle las ideas y los pensamientos negativos, y para que las emociones de las enfermedades del alma, de la tristeza, la angustia, la depresión, Él se levanta, se despierta y esto se calla, le hace caso. Pero ni siquiera ese es el propósito de la pandemia, de la tormenta. El propósito de la tormenta y la pandemia es que Dios quiere saber cómo está nuestra fe y encaminarnos a desarrollar nuestra propia fe. Ahora vamos a ver la segunda lectura, hermanos. La segunda lectura vamos a elegir también la de Mateo para leer. Les comparto con ustedes y les leo. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Qué coincidencia, lo que tanto necesitamos. Cayó la noche y Él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de la tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: es un fantasma. Por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Yo soy.
Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él y le adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Esto es muy interesante. La mayoría de las veces que se lee este versículo, se lee hasta el versículo 33. En cambio, yo anoté acá hasta el versículo 34 porque es muy interesante que esta lectura está en 3 evangelios también, pero no en los 3 sinópticos, sino está en el evangelio de Lucas, de Mateo y de Juan. Yo me siento igual que tú. De Lucas, de Marcos y de Juan. Perdón, de Marcos, Mateo y Juan. Entonces hay que saber que toda tormenta tiene un propósito de Dios. Dios es el que domina los 4 elementos de la naturaleza. Son ángeles suyos, o querubines, o serafines. No me quiero meter con eso, pero Él domina absolutamente. Fe y esperanza cuando no pueda seguir. Entonces vemos que existen tormentas planeadas por Dios y Él tiene un propósito acá un poco diferente. Los discípulos están solos y están remando contra el viento y se alza la tormenta ya muy tarde, muy lejos, dice la palabra, ya por llegar a la otra orilla. Bueno, lo que le decía antes es que la mayoría lee hasta el versículo 33, yo leo hasta el versículo 34 porque es muy importante que en estas tres lecturas de esta misma narración coincide en que ellos terminan, la travesía era ordenada para ir a Bethsaida y terminan atracando en Genesaret, en donde se ocurre un milagro muy conocido que se llama una liberación muy grande que se llama el endemoniado gadareno. Entonces, esa tormenta, aparte de que tenía el propósito de la fe de su discípulo, estaba probando y fortaleciendo la fe porque estaban llegando a ver y a actuar en una liberación muy, muy grande de una legión de demonios que iba a ir a parar a unos cerdos y que estos cerdos se iban a sacrificar. Un milagro muy, muy grande y muy hermoso de nuestro Señor Jesucristo, una liberación para todo un pueblo, para toda una región a través de una persona. Y sus discípulos estaban siendo preparados para ver realmente a una legión de demonios que estaba en posesión de una persona, y como Jesucristo, como ese demonio le reconoce a Jesucristo y en el nombre de Dios le pide para que le permita salir y entrar en los cerdos. Y Jesús le permite eso porque le pidió el nombre de Dios. Entonces hay que entender un poco que esta travesía también tenía un sentido de que la liberación estaba muy, muy cerca. También Jesús aquí
viene preocupado por la fe de sus discípulos, pero en este caso Él se presenta primero a sus discípulos de una manera espectacular, ¿verdad? Hace una prueba individual con Pedro delante de los otros 11 que estaban mirando. Después, cuando sube en la barca, a diferencia de las otras lecturas que estudiamos, aquí se calma primero todo, el agua y el viento se calma, y luego de calmar, Jesús le recrimina un poco por la fe, ¿verdad? Jesús en este contexto habló muy poco. Pero antes de eso voy a hacer una pregunta. ¿Sabía Jesús que habría tormenta aquella noche? Jesús está despidiendo a la multitud y ya es de noche. Y sube a la montaña a orar solo. Orar solo delante de Dios en este tiempo es crucial e importante para la vida de cada uno de los que me está escuchando aquí. Subir a la montaña significa elevarse de los problemas de este mundo y encontrarse con el resucitado íntimamente, a solas. La pregunta: ¿Jesús sabía que iban a la tormenta? Sí, por eso le envió y él se quedó. La otra pregunta: ¿los discípulos sabían que iban a una tormenta? Yo creo que no, porque si vos sabés que va a ir a una tormenta, yo como pescador lo conozco muy bien y tengo la opción de quedarme en la orilla, me voy a quedar en la orilla, no voy a ir a enfrentar una tormenta en medio del río o del mar que sea muy peligroso para mi vida. Entonces los discípulos no sabían que había esta tormenta, de repente se levantó el viento, dice, pero Jesús sí ya sabía que había esta tormenta. Muchos de nosotros tenemos una tentación de escoger quedarnos en la orilla. Quedarnos en la orilla significa la comodidad, en el confort y en la seguridad del mundo. Hay mucha gente que va al templo, que adora. Hay mucha gente que yo le llamo cristianos de domingo, pero no tienen esa relación íntima con Jesús. No suben al monte a orar a solas y no encuentran un diálogo, no escuchan la voz de Jesús. Quedarse en la orilla significa no arriesgarse. Y no arriesgarse significa quedar en una superficialidad en mi relación con Dios. Como yo siempre digo, sí, yo le amo a Dios, creo en Dios, le quiero muchísimo, pero después lo agarro y lo pongo en el ropero y salgo a hacer mi vida. No estoy orando, no estoy en una relación 24/7, que yo le llamo, que está plenamente presente en tu vida y que es el nexo que hace que tú te muevas en tu trabajo, en tu casa, en tus relaciones sociales, en tus relaciones interpersonales, que esté presente 24/7. Hay mucha gente que le conoce de oído a Jesús, de quién es, y sabe perfectamente quién es, y sabe perfectamente las cosas que hizo, pero no tuvo una experiencia íntima con Él. Tener una experiencia íntima con Él es experimentar a Jesús dentro de tu alma y dentro de tu cuerpo y dentro de tu mente y en tu corazón. Tener una experiencia con Él es una experiencia íntima, una relación íntima. Algunos nos hemos quedado en la orilla, hermano.
Hay que subir a la barca, ir hacia la tormenta que Dios nos envía, aunque nosotros intuimos de que va a haber la tormenta, pero no lo sabemos con certeza, pero sabemos que hay un peligro, porque los discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores y ellos sabían, se huele, se siente el peligro y la tormenta. Entonces, aunque no sabían con certeza que iban camino a una tormenta, hay algunos que ya lo presentían en su corazón o por el ambiente. Pero si Jesús nos envía, yo les digo en mi experiencia propia, hay que subirse a la barca, ir hacia la tormenta, porque el que nos envía es más fuerte, más grande y más poderoso que lo que está en nuestra contra y que la tormenta misma. Los cristianos hoy, ¿cómo actuaríamos? ¿Nos quedaríamos a la orilla o nos embarcaríamos en el peligro de la tormenta? Y otra cosa que hay que tener muy interesante, que en el medio del relato dice, las olas estaban golpeando porque el viento era contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que los discípulos remaban y remaban y remaban, eran ya pasados las 4 de la mañana, muy cerca del amanecer. Ya no podían regresar a la orilla porque ya habían andado el trecho largo. Entonces regresar a la orilla en medio de la tormenta significa la muerte también. Nadie, ningún navegador que haya pasado por una tormenta, al estar cerca de la siguiente orilla, va a regresar a su orilla anterior. Entonces era imposible. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando le seguimos verdaderamente a Cristo y cuando buscamos su relación 24/7, nosotros tenemos que quemar las naves. No tenemos que pensar en volver atrás, y como puse el ejemplo del ciego de Betsaida, no volver al mundo porque sería fatal. Embarcarnos y ir hasta llegar hasta la otra orilla. Pero el viento era contrario y las olas golpeaban y subían las aguas. La mala noticia, la cuarentena larga, las grandes conspiraciones, las teorías conspirativas, la Tercera Guerra Mundial, las vacunas y todas esas cosas que escuchamos por ahí, van empeorando y parece que las aguas nos van a vencer, el viento nos va a tumbar, la mente y el corazón están quebrados y no hay retorno para volver. Y en eso, los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Un espíritu puede ser casi como un fantasma. Jesús viene caminando muy cerca del amanecer y se acerca a ellos como un fantasma. Tanto es que ellos en la página anterior decía, tuvieron tanto miedo que gritaban porque pensaron que era un fantasma. Y Jesús habló muy poco, con pocas palabras, él dijo muchísimas cosas. Él dijo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Este mensaje, hermano, a partir de ahora llega hasta un nivel muy grande, pero muy grande de nuestra vida, porque Jesús te dice en medio de esta pandemia, en medio de esta tormenta, en medio de la situación que estás triste, lo mejor con tu salud quebrantada, con tus finanzas quebrantadas, con las relaciones familiares y sociales quebrantados, casi sin esperanza, y encima sin tu congregación, sin tu alimento espiritual. Jesús viene en espíritu y en verdad, porque Él está orando solo en el monte, se aparece en tu vida en espíritu y en verdad,
y en medio de tu tormenta, de mi tormenta y de esta tormenta mundial que existe, Él dice, tengan ánimo, yo soy Yahvé, Yahweh, Jehová. El tetragrama sagrado sabemos lo que significa. Es la misma cosa, es el nombre del Dios Todopoderoso, Elohim. Cuando cuando Moisés va a liberar al pueblo de Israel después de 40 años de trato con Dios íntimo, de humildad, y cuando rebajó totalmente su egoísmo, su ego como príncipe de Egipto, y casi le dejó, esquilmando ovejas, sacando garrapatas y buscando nuevos pasos cada vez más lejos. Moisés quedó disminuido muy grande en su autoestima y casi ni podía hablar. Y después de 40 años de tratar Dios con la humildad de Moisés, ahí le pudo liberar a su pueblo. Y Moisés, antes de ir, le dijo, yo no puedo ir porque ni siquiera sé hablar. Te vas a ir con tu hermano Aarón, él va a hablar, pero le voy a decir a mi pueblo quién me envía, porque ellos saben quién es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, si me voy al pueblo de Israel. Pero yo le tengo que decir de parte de quién, a quién le hablé en la zarza y quién me envía. Y él le contesta, yo soy el envío. Dile, yo soy el envío. Este mensaje, hermano, de esta lectura, esta palabra, que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad, en una relación íntima en medio de la tormenta. Él se acerca a nosotros en el peor momento de la oscuridad, cuando está más cerca del amanecer, más cerca de nuestra liberación, pero nuestra humanidad está con miedo, está con angustia, está quebrada y asustada. Se acerca, querido hermano, en medio de la oscuridad, cuando está todo más denso, y él dice, yo soy el que soy. Yo soy la potencia total, con todo mi poder. Yo soy el que tiene poder sobre todas las cosas. Yo soy la majestad total, con toda majestad, con toda su soberanía, con todo su poder. Él se acerca y te dice en este momento, yo soy el que soy, con toda mi potencia, con todo mi poder, con toda mi majestad. Yo soy el que tiene soberanía sobre todas las cosas, el que tiene poder sobre todas las cosas. Yo soy el poder creador, yo soy el poder controlador, el que controla todas las cosas. Yo soy autosuficiente, yo soy autoexistente, yo soy el que tiene dominio y soberanía sobre todo lo que existe. Yo creé el universo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el que no necesita de nada ni de nadie y el que está al control de todo. Yo soy el que está aquí y ahora, el que está contigo en tu casa, el que está controlando tu pasado, tu presente y tu futuro. Yo soy el que está en control de todas circunstancias y de toda situación. Yo soy el que está en control total de la pandemia. Yo soy el que tiene el control absoluto de todo lo que ocurre en mi creación. Tengan paz. Yo soy está en control de todo y es absoluto. Nosotros que representamos el espíritu de Pedro era un poco impulsivo, era un líder, era un espíritu que tiene que tener toda la gente líder, y como la gente líder hace las cosas sin pensar mucho y se equivoca y se cae. Y Jesús nunca le rechazó, siempre lo levantó, siempre le tomó de la mano y en las caídas le levantó y le constituyó después cabeza de su iglesia.
¿Por qué? Porque él, arrojado como es, corajudo como es, valiente como es, dice, si tú eres, ordena que vaya hacia ti. Jesús le dijo, ven. Sintió el viento, la mente, las malas noticias. Vean los noticieros, la manipulación que existe en el medio de las noticias, y te entra miedo. Le entró miedo por las olas que estaban saltando, mojando y subiendo. Y él estaba caminando sobre esas emociones, sobre esos pensamientos y sobre todo fijando los ojos en Jesús. Pero le entró miedo, se desenfocó su mente, se desenfocó su corazón y se desenfocó su vista en Jesús y empezó a hundirse. Y cuando se hundía, dijo la oración más poderosa de esta noche. Dijo una oración fantástica. Dijo así, Jesús, sálvame. Igual que en la otra lectura. Jesús, sálvame. Qué oración tan poderosa. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Pedro intentó siempre seguir y agradar al Señor. Lo intentó tantas veces que se equivocó y se equivocó una vez más. Así como vos y como yo, vamos a equivocarnos hasta en medio de la pandemia y después de la pandemia. Pero una cosa tenés que estar seguro, hermano. Una cosa tenés que estar seguro, hermana. Una cosa todos tenemos que estar seguros. Jesús en espíritu y en verdad va a venir junto a vos, te va a pasar la mano y te va a levantar una vez más. Como lo hizo tantas veces en tu vida y en mi vida. A mí me levantó muchísimas veces cuando ya estaba derrotado. Y así como lo hizo con Pedro, lo hará contigo y lo hará conmigo otra vez. Porque el Señor, ¿por qué el Señor le envió esta tormenta? El Señor quería que descubrieran algo. Y todos esa noche descubrieron algo, hermano. Ellos no entendían bien quién era Jesús, cuál era el alcance de su poder, a pesar de que ya vieron muchas señales. Pero ellos pensaban que podía ser un gran rabino, que podía ser un gran profeta o que podía ser un Mesías liberador que venía a quitarle del yugo de los romanos. Pero ellos no experimentaron todo el poder que existe en el nombre de Jesús y en la presencia, en espíritu y en verdad de Jesucristo. Y en este caso, en este contexto, en esta tormenta, el propósito que tiene Dios contigo y el propósito que tiene Dios conmigo es que experimentemos su poder, hermano, personalmente, que experimentemos ese poder absoluto, soberanía absoluta sobre tu mal sentir, sobre tus emociones, sobre tus desánimos, sobre tus problemas físicos, emocionales, mentales y espirituales. Experimentemos ese poder grandioso y absoluto, absolutamente desconocido y devastador que tiene nuestro Señor Jesucristo coronado Rey y Señor del universo, creador sobre todas las cosas. Eso tenían que aprender los discípulos y eso tenemos que aprender nosotros. Tenemos que aprender por qué viene esta pandemia. Pero ellos le dijeron, ahora sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Reconocer a Dios significa adorarle. Reconocer algo como Dios significa que vos estás adorando a eso que decís que es Dios. Entonces ellos le dicen, ahora sabemos que tú verdaderamente es el Hijo de Dios. Y se postraron y le adoraron. Hermano, aquí está la clave.
Si puedes arrodillarte todavía, arrodíllate. Si puedes postrarte, póstrate. Reconoce a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Reconoce a Jesús como el único Dios verdadero. No es un profeta cualquiera. No es el liberador de Israel solamente. Es el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, que vino a vivir con nosotros y que hoy manda su Espíritu Santo para todos en los que en Él creen tengan vida eterna. La tormenta que Dios planea tiene un propósito de revelarnos quiénes somos, hermano, y cómo estamos de fe, y quién es Dios para nosotros. Y nos invita a experimentar el poder absoluto en una experiencia interna que ahora debemos tener con Él. Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Jesús apareció 8 días antes a sus discípulos y Tomás no estaba. Y cuando vino Tomás le contaron y él no podía creer. Y dijo, hasta que no le toque, hasta que no le meta mi dedo en su llaga, hasta que nos vea la marca en su cuerpo y nos meta mi dedo en su costado, la marca en sus pies, no voy a creer. Y 8 días después se le aparece Jesús estando Tomás. Y Tomás se arrodilla y le dice, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dice, acá tocame, mete tu dedo en mi llaga y en mi costado. Eso quiere decir la primera lectura, el primer estudio que hicimos, hermano. Eso quiere decir que Jesús está en la barca durmiendo, en la barca de tu vida y en la barca de tu iglesia, que es la única iglesia de Jesucristo. Hay una sola. Está en la barca y en tu travesía y en la tormenta, o le despertás en tu relación íntima con Él, experimentás ese poder de Cristo en tu corazón y en tu alma, o crees sin haber visto en espíritu y en verdad, sin necesidad de tocar y de recibir físicamente, sino que crees en fe en que el Señor Jesús murió, derramó su sangre por vos y por mí, y hoy por esa sangre y por ese nombre y por esas llagas somos sanados, somos salvados, sanados y liberados en el nombre de Jesús. Yo realmente siento hasta un poco de pena por Tomás, porque dice bienaventurado, feliz y bienaventurado para aquellos que creen sin haber visto. Hermanos, quiero terminar con un salmo. Hermano, quiero terminar con un salmo. El Salmo 107, con 2 salmos en realidad. El Salmo 107, que ustedes van a ver la coincidencia que tiene con esta situación que estamos viviendo. Y el Salmo 42. Voy a tratar de colocar en la pantalla después. Pero ahora simplemente le voy a leer para que ustedes sientan y si pueden cierren los ojos y escuchen un párrafo del Salmo 107. Del versículo 28 dice, pero al Señor clamaron en su angustia
y Él lo hizo salir de su aflicción. Hizo que amainara la tormenta y las olas del mar enmudecieron. Se alegraron al ver calmado todo y lo llevó al puerto deseado. Qué profundo. Den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. Que lo exalten en la asamblea del pueblo y lo alaben en el consejo de los ancianos. Él convierte los ríos en desierto y la tierra seca las vertientes y en tierra seca las vertientes de agua. Él convierte los ríos en el desierto y en tierra seca las vertientes de agua. Ese es el Salmo 107, hermano, que habla de la tormenta, la calma y la fe. Y fue escrito mucho tiempo antes que esta lectura y antes que estos acontecimientos pasaran. Y termino con el Salmo 42. El Salmo 42 refleja un poco la situación de algunos de nosotros. Voy a leerle solamente la primera parte. Dice, como el ciervo busca las corrientes de agua, así mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de ti, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo iré de vuelta a congregarme? Dice ahí, hermano. Primero quiero decirle que la sed del río, la sed que Jesús tuvo en la cruz en sus últimas palabras antes de expirar, habla de una sed espiritual, de un río de agua viva. Acuérdense de su conversación en la Samaritana, que le dijo, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría de beber agua de vida eterna. El que beba de esta agua, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed en su vida. Y acá habla de una sierva que tiene mucha sed, se está por morir de sed, tal vez huyendo de algún incendio o huyendo de algún cazador, pero está buscando la corriente de agua para sobrevivir, para tomar agua y sobrevivir. Mi alma tiene sed de ti. Así esa sed que tiene la sierva buscando la corriente de agua para vivir, así mi alma tiene sed de ti. Y cuando dice acá, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Perdón, dice acá, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de la casa del Señor? Hay algunos que dicen que quieren volver, que necesitan volver a congregarse, que necesitan volver a estar unidos para adorar y alabar a Dios, que necesitan de la comunión de la Santa Cena. Y yo les digo, todos necesitamos. Y acá el salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de ti, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. Yo pasé por esto, hermano. Yo tenía un grupo de adoración en donde nos reuníamos 2 o 3 veces por semana solamente a adorar en comunidad, más de 100 personas a Dios. Y hace 5 años eso me fue arrebatado. Y creí que no iba a poder subsistir, porque mi alma fallecía de la sed de adorarle a Dios en comunidad.
de recibir el agua del Espíritu Santo, que solamente en comunidad en ese tiempo se podía recibir. Pero ahora entiendo, hermano, con esta explicación dice de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo de fiesta. Entendí que hace 5 años Dios me prepara para este tiempo de fe y este tiempo de tormenta, en donde no hay alegría y adoración y alabanza en comunidad. Y ahí mi alma habla con Dios y Dios me responde a través de mi propia voz y de mi propia alma y dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios y volverás a alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Hermanos, volveremos a estar en comunidad, volveremos a vivir ese tiempo de abundancia del agua del Espíritu. Volveremos a estar unidos en comunidad, adorando como Dios quiere que se le adore, en espíritu y en verdad. Volveremos a estar congregados en nuestros templos, dándole honor y gloria, conociendo quién es nuestro Señor Jesucristo en experiencia íntima de nuestra vida y de nuestra alma. Aún podemos pasar por angustias y por miedos, pero Él dice: ¿por qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, que vas a volver a alabarlo. Señor mío y roca mía. Gracias, querido hermano, por este tiempo. Gracias por este momento en que compartimos esta palabra de Dios todos juntos. Gracias porque mi espíritu se alimenta a través de compartir estas cosas en oración con mis hermanos, porque sé que el Espíritu de Dios viene cuando dos o más están reunidos en su nombre. Y sé que todos vamos a ser rehabilitados en el Espíritu y nuestra sed va a ser calmada, el viento de la mente y el agua de las emociones van a ser calmadas. Y aunque parezcamos que nos hundamos, aunque parezca que me estoy hundiendo, sé que la mano de Jesús va a estar ahí para levantarme cuando apenas le diga: Señor, sálvame. Espero que esta noche, hermanos, todos podamos decirle que nuestro Señor Jesús es Rey, Señor, Salvador, es verdaderamente el Hijo de Dios, que viene a nuestro corazón y que nuestra alma y nuestro corazón nos invita a tener una experiencia íntima, a despertarle en la barca de mi vida y también a poder saber que aunque no lo tenga físicamente presente, en espíritu y en verdad, estoy unificado con Él y su Espíritu Santo está para salvarme, guiarme y protegerme en todo momento. Le doy gracias por este momento a Dios y a ustedes, hermanos, que me están escuchando. Que Dios lo bendiga ricamente y le llene su paz y que le muestre su divino rostro. Le conceda su bendición y su shalom, que significa la paz completa, que supera el entendimiento humano en todas las áreas de tu vida. Que Dios te guarde en esa paz, hermano. Amén.